Ella siempre había estado sola. Rodeada de libros mágicos, históricos como fantasiosos y, en cada uno de ellos, almacenados de conocimientos fascinantes y de continuo aprendizaje. Solo le importaba eso. Solo eso importaba en su vida. Y, no era para menos, gozaba del título de ser una de las primeras alumnas de la protectora de Equestria, la encargada de elevar la luz del sol en un ciclo puntual y, sobre todo, ser la imagen de la paz, la sabiduría y el poder absoluto. Aquella alicornio, que ella tenía el honor de llamar su maestra, había sido, ni más ni menos, que la misma princesa Celestia. En sus cascos, poseía la virtud y la meta de demostrar que ella podía enorgullecerla. Que podía ser lo suficientemente capaz de conseguir el mismo poder que ella. Que podía ser una excelente gobernante, o, hasta su próxima sucesora, y demostrarle de una vez por todas, el fruto de su constante búsqueda de conocimientos impropios, y el completo control de su propia metodología de estudios. Y, sobre todo, ser superior a cualquier pony de cada rincón de Equestria. Sin importar el precio. Sin importar el sacrificio. Sin importar el tiempo. Era un hecho que la arrogancia que poseía no la dejaba ver con claridad el propósito de sus oscuras metas. Sin embargo, el propio conocimiento que tenía y el potencial que la cubría, era más que suficiente para que su maestra tratara de corregir esos indicios de maldad y soberbia, y no la destituyera de ser llamada su alumna estrella. Aquella pony, de piel dorada, crin roja como amarillesca, melena rizada, ojos color celeste y con una cutie mark muy parecida a su maestra, teniendo un sol imponente en él. Era llamada Sunset Shimmer. Una pony que, como anteriormente fue descrita, solo le importaba ser la mejor. No le importaba si dejaba a alguien atrás. No le importaba la amistad o el concepto que su maestra tanto anhelaba que aprendiera o, que al menos, entendiera como una teoría fundamental. Aquella pony no le importaba ni siquiera si sus pensamientos estaban erróneos. Ella solo quería con toda su alma poder y más poder. Pero no todo salió como ella tanto lo había planeado. No pasó mucho tiempo para que el mismo conocimiento que tanto la protegía de ser revocada de ese título tan importante, que tanto le había costado, como lo era ser la alumna de la princesa Celestia, tuviera un desenlace. Un desenlace que fue provocado por su propia cieguez e inmadurez. Por creer que tenía la razón. Por creer que estaba lo suficientemente lista para aprender la magia oscura, peligrosa y sanguinaria que Celestia tanto se esforzó por ocultar. Su acción fue inmediata. Sunset fue descubierta en el acto. Y, después de una tensa, pero corta charla, Celestia decidió cortar toda relación con ella y prohibirle el ingreso a su castillo, aunque en el fondo le doliese tal decisión. Y, sin contar los segundos que pasaron después de aquello, Sunset huyó del mundo que la había visto nacer y crecer a través de un extraño espejo mágico. Sin embargo, se detuvo por instante. Antes de que no hubiera marcha atrás a su decisión, juró que nunca olvidaría la vergüenza y el dolor que le había provocado su figura a seguir, la única heroína que había tenido en la vida. Nunca olvidaría lo que Celestia le había hecho. Nunca olvidaría el hecho que todo este tiempo la había estado limitando. Limitando y menospreciando su poder como su conocimiento sobrenatural. Todo ese resentimiento hizo que su percepción creara una realidad completamente alternativa en su mente. Donde ella no estaba mal. Donde ella estaba siendo la víctima de una injusticia. Que había sido utilizada como un juguete y que sería reemplazada en cualquier momento por otra pony incompetente. Pero la verdad era otra. Una que nunca trató de visualizar. Atrapada en esos pensamientos, cruzó completamente el portal y se sumergió a los cambios tanto físicos como psicológicos que conllevaba aquel viaje de un mundo a otro completamente desconocido. Al abrir los ojos, notó rápidamente la diferencia. No se sentía ella misma, pero a la par se sentía extrañamente cómoda. Al frente de sus débiles ojos celestes, vio una edificación, similar a un castillo. Pero esa apreciación no duró mucho, pues, al ver sus cascos, o mejor dicho, sus manos, dio un grito que nunca pensó iba a producir. Tuvo que pasar un tiempo determinado para que se acostumbrara a su nueva vida. Al principio fue difícil, pero con el pasar de los días lo dominó completamente.
Así como también le fue sencillo dominar por completo todo ese lugar lleno de jóvenes humanos, o mejor dicho, pubertos y adolescentes. En los años posteriores que pasó dentro de aquel sitio, la escuela Canterlot High disfrutó ser la única que podía hacer lo que sea, que todos la temieran y la respetaran. Ella sabía que nadie podía detenerla y, las que intentaban hacerlo, sufrían las consecuencias. Era manipuladora. Era despiadada. Era una completa bullying. Separó amistades porque le convenía. Dividió a todos los estudiantes, para que el compañerismo no fluyera con armonía dentro de ese sitio. Y, para colmo, se consagró a sí misma como la princesa, año tras año, de aquel lugar. Nadie podía detenerla. Nadie. No hasta que una visión o, mejor dicho, un recuerdo en cadena la inundó. Uno que le inyectó una preocupación y provocó que se le ocurriera volver a donde todo comenzó. Equestria. No porque deseaba hacerlo, sino por un objeto que sentía que era suyo y que había sido otorgado de manera errónea a la pony incorrecta. Eso la llenó de envidia y no dudó mucho hasta que tomó una decisión. Calculó el tiempo estimado, el método por cual funcionaba aquel portal interdimensional y se preparó para volver de donde había huido en primer lugar. Ella estaba súper confiada. Tenía la idea de que era superior a cualquier pony que tuviera esa corona, sin importar si fuera terrestre, aéreo o mágico. Sin importar si tenía el respaldo de la princesa Celestia o de alguna patética amistad. Después de todo, ella sabía que era Sunset Shimmer, la única unicornio que fue lo suficientemente lista y capaz para sobrevivir en un mundo completamente nuevo, dominarlo y engañar a cada estudiante de la escuela Canterlot para su conveniencia y demostrarles lo infinitamente superior que era. ¿Por qué? Porque ella pensaba que era perfecta. Porque tenía la confianza de que nada le saldría mal. Porque ella tenía la idea de que era una pony barra humana sin igual, sin importar el mundo donde estuviera. Con la mente en alto, cubriéndose en su propia soberbia, viendo por un instante la luna llena y las estrellas, se cubrió la cara con una capucha que poseía, preparó la corona falsa que había fabricado con ambición, entró al portal y se dejó llevar por las corrientes mágicas de aquel vórtice universal. Lamento que tuviera que ser así. Princesa. Se juntaron contigo porque vieron lo que había en tu corazón. ¿No sentirán algo diferente por ti cuando sepan que eres una princesa pony de Equestria? Más poder del que pude haber imaginado. Por favor, ¿qué crees que harás exactamente para detenerme? Yo tengo magia y tú no tienes nada. ¡Nos tiene a nosotras! La corona puede estar en tu cabeza, Sunset Shimmer, pero no puedes usarla, porque no posees la magia más poderosa de todas, la magia de la amistad. Aquí en Equestria es la única magia que puede unirnos a todas. La elección es solo tuya. Pero lo único que he hecho desde que llegué aquí es separar a todos.
No sé ni lo más mínimo sobre amistad. Apuesto que ellas te enseñarán. En un giro inesperado, a la par del quisquilloso tiempo innato, llegamos al presente. Un presente después de aquella lucha de ideales y sentimientos de ambas partes en esa noche pelicular del baile de otoño que con tanto anhelo se celebraba cada año con euforía en la escuela Canterlot High. Nada había salido como lo había planeado Sunset. Absolutamente nada. Había fracasado. La habían derrotado. Con esos recuerdos precoces de ese pasado cercano, ahora ella estaba a un lado del portal que conectaba el mundo humano con Equestria, apoyada en uno de los extremos de la estructura. Miro sus manos y noto cómo aún poseía unos pequeños raspones cubiertos de pequeñas vendas. En ese momento no pudo evitar recordar nuevamente lo que había pasado esa noche del baile. No pudo evitar recordar las garras que poseía, el ardor que su piel rojiza se había expuesto y, sobre todo, cómo cada sentimiento había sido nublado en lo absoluto. Como el poder de la corona de Duilig la había consumido por completo y dejó salir fácilmente sus demonios internos. Como dejó que aquellos la dominaran y crearan a su alter ego. Un ente, que a pesar de ser ella misma, aún podía sentirla en sus pesadillas como si aquella personalidad aún estuviese viviendo dentro de ella, esperando el momento indicado para salir y tomar el absoluto control de su cuerpo. Se tocó la cabeza, tratando de aliviar el dolor emocional que significaba volver a recordar todo ello y recapitular en esa perturbadora posibilidad. Sunset ya no quería seguir pensando en los pecados que había cosechado a través de los años y el daño emocional que ahora estaba pagando. No era fácil para ella. Para nada fácil. Sunset ya no se sentía como ella misma, o bueno, no como la idiota orgullosa que había atormentado a todos durante todos esos años. ¿Por qué? Porque ahora había tocado fondo. Porque ahora todos sabían quién en verdad era. Porque ahora, sin importar lo inteligente y capaz que era, ya no era nada. La Sunset que alguna vez había demostrado su supuesta superioridad con los demás, había desaparecido por completo. Ahora simplemente era un alma confundida, arrepentida y dispuesta a lo que sea para poder remendar sus continuos errores. Ella tenía claro que, después de haber sido derrotada por una magia inusual, que era la misma magia que tanto su ex maestra, la princesa Celestia trataba que descubriera y entendiera, había sido la clave del poder que tanto había anhelado en sus sueños. La magia de una amistad, o mejor dicho la armonía que creaba este poderoso elemento esparcidos en varios individuos, un poder que no se podía simplemente investigar en libros o a través de un proceso largamente investigativo. La dueña de aquella corona que hurtó, la princesa de la amistad, Willy Sparkle, después de su confrontación y posterior derrota, le dio la opción de cambiar y aprender de lo poderoso que podía ser la amistad. Lo poderoso y curativo que sería para su propia alma si aceptaba comprenderla. Aún Sunset podía recordar cómo estaba en ese instante, derrotada y dando lástima. Pero la calidez de aquella chica, de cabello azul zafiro con rayas violetas, ojos del mismo tono y piel mora pálido, sus palabras tan comprensivas, después de todo lo que había hecho en contra de ella, de algún modo, le trajo paz dentro de ese tormento, que eran sus propios pensamientos y la mirada enojada y decepcionada de las personas que las dimos sin compasión por años. En ese instante, Sunset volvió en sí, pasó sus manos sobre su cara y miró hacia el cielo. Observó las nubes en un intento de llamar a la calma y trató de relajarse a la par que buscaba la confusa sensación de la desconcentración. Sin embargo, no pudo evitar ver al sol, al menos por unos breves segundos, para después volver su vista hacia el suelo. Ver aquella estrella natural que estaba a años luz de su sentimiento, de manera indirecta, le hizo recordar a Celestia. Le hizo recordar lo equivocada que estaba con ella y cuánto deseaba decirle personalmente que la perdonara por ser una alumna tan desconsiderada, caprichosa y orgullosa. Solo le quedaba eso, el arrepentimiento. El completo arrepentimiento por todas las cosas que había hecho. Ahora estaba completamente segura de que estaba caminando por el camino correcto, con personas que representaban la honestidad, la lealtad, la generosidad, la bondad, la risa y la magia de la misma amistad.
Aún no podía comprenderlo al 100%, pero con aquellas chicas que estaban dispuestas a ayudarla a entender este concepto, lo haría para tratar de sanar las heridas de un pasado que quería olvidar con anhelo. Un pasado que la dejó con una gran carga emocional, un arrepentimiento que espera poder sanar. Con la autoestima elevada con aquellas promesas liberadas, Sunset volvió a ver al cielo, vio lo resplandeciente que era y los brillos de un día completamente incierto. Sin embargo, cuando pensó que podría relajarse al menos por ese corto lapso de reflexión y liberación, la campana de la escuela sonó y fue acompañada de un gran bullicio. Sunset tomó su mochila que había dejado a un lado en el piso y se levantó con rapidez. Con paso acelerado corrió hacia la puerta cristalina del recinto. Sin embargo, cuando estaba a punto de pujar para abrirla completamente, volvió a ver el portal hacia su mundo. Suspiró con suma calma y sonrió para sí misma. Estaba dispuesta a volver cuando al fin comprendiera completamente lo que significaba la magia de la amistad. Volvió su vista hacia el corredor del pasillo de la institución y cerró la puerta con delicadeza. Poco a poco aquella chica de cabello peculiar se perdía en la vista entre el tumulto de varios alumnos, mientras su destino como su elemento eran desconocidos. Pero algo era obvio, ella era el claro ejemplo del arrepentimiento o, mejor dicho, el sincero perdón y la redención.